disimular, hombre. WrestleMania. El campeón está buscando ideas afuera en el ring porque las que trajo para el combate parece que se están escaseando. Parece que está decidiendo que esto como que ya no tiene necesariamente que ver con él. Dice, tomo mi balón y me voy a casa. No. Ni Main Event Jey Uso, ni nadie aquí se lo va a permitir. Pensar que por un momento decidió irse, Cody Rhodes lo trajo, Cody Rhodes le dio ímpetu para que se convirtiera en campeón. ¡Oh! Directamente a lo que quería también, por lo que vino a WrestleMania. Lo tiene medido una vez más, lo tiene donde lo quiere. Otra vez. Repite la dosis. A la cara, y ahora sí. a la cara. Lanza se lo lleva, Lanza se lo lleva. Dios mío, va a buscar la plancha Uso, va directamente al esquinero. Esto podría sellar con victoria. Una noche inolvidable para él. Es el momento. Lo va a hacer. Plancha Uso en el centro del ring. Conectó. Pero puede ser que sea el final. Va a buscar otra plancha. Sabe que no es suficiente. Sabe que no es suficiente para el campeón. Se la va a repetir, Sabe que no es suficiente para el campeón. Segunda plancha. Uso. Esto tiene que ser todo, por favor. Esto tiene que ser todo. Va a buscar más. No sé de dónde saca fuerzas para seguir volando. Hay que aplaudirlo, mi hermano. La estrategia está clara. Miles en casa. Estamos en la plancha para la espalda. A la espalda. Miles en casa. Miles presentes. Una emoción muy grande porque en él veo a muchos grandes campeones que en esta historia de WWE nos han regalado momentos maravillosos, históricos, que siguen sembrando nuevas aspiraciones, repito, para aquellos que siguen creciendo dentro de la industria y siguen soñando con lograr cosas grandes. ¿Quién está aquí? El hombre a quien vio ensangrentado sin poder hacer nada, su hermano. Aquí está Jimmy Uso, el abrazo de abrazos. ¡Qué momento! Oye, yo voy a estar llorando toda la noche aquí. Sí, yo realmente, verlo aquí tan cerca de mí, de verdad, por favor, me puso la empalizada en el piso. De verdad, se me aguaron los ojos. Momento. Pero repito, no solamente por la emoción que siento por él, por la emoción que siento por muchas superestrellas jóvenes que han logrado abrirse camino y por las que vendrán, que es lo importante. Porque algún día tú y yo no estaremos aquí, ellos no estarán aquí, pero el mundo seguirá, las superestrellas seguirán creciendo y WWE seguirá siendo muy grande porque tendrá almas como la de Main Event Jey Uso. Qué orgullo de parte de ambos, de verdad. Y cómo no, se siente la arena entera. No, yo también quiero jitear ahora. Rehuir del ring por un tiempo, por poco se quedan sin carreras. Y ahora, no, este hombre. Ay, Dios este mío, hombre Mayuya, protégelo. haciendo historia en WrestleMania. Uso con plancha, Dios mío, puede ser todo para The New Day. Por el aire también viene con codazo biónico preciso. Xavier Woods para salvar a su compañero de equipo. 1, 2 y... ¡ay! La medianoche. Tenemos nuevos campeones. Conectado. Es el momento. The New Day. Nuevos campeones en pareja, Dios mío, Mayuya. 1, 2 y... Pero si Kofi le estaba agarrando la pierna. Tenemos nuevos campeones en pareja, Mayuya. Pero Kofi le estaba agarrando la pierna. Olvídalo. Lo merecía, Mayuya. Aquí están los ganadores y nuevos campeones mundiales en pareja que se van corriendo con los títulos como si se los acabaran de robar, porque básicamente es lo que hicieron el nuevo día. Biggie, viste que no te necesitan. Volvieron a ser campeones sin ti. Buscando altura. Se lanza. No. Dios mío. La tienen. Con un suplex, Dios mío, bandera. 1, 2 y casi se lleva la victoria. Sería garrafal. La patada giratoria tampoco entra. Hace la torre. Amigos. Hace la torre. ¡Qué poder! Ay, Dios mío, si te digo, los músculos no son solo para exhibirlos. Esta mujer tiene una fuerza. ¡Oh, qué bombazo, mi madre! ¡Qué bombazo! ¿Cómo lo hace? ¡Ay! Jaded. ¡Y ahora sí! ¡La plantó de cara! Frente. 1, 2 y 3. Ya me cansé de que este idiota no caiga. Así que voy a terminar con él ahora mismo. Y eso es un problema gigantesco.
mira para allá. Aquí está todo el mundo encendido, gritando improperios, tratando de sacudirse la energía porque... ¡Oh, no, Dios mío! No acaba de competir en una contusión. ¡Lo tiene! Sí. No puede ser, no puede ser, no ¿Cómo lo puede ser. revierte? ¿Cómo lo pudo ver LA Knight si estaba completamente perdido? Y la cara de LA Knight, te entiendo, hermano. Digo, no que yo nunca haya estado en un cuadrilátero, pero por favor, la frustración es palpable. Celebrado por su familia, amigos. No olvidemos quién es Jacob Fatu, hijo de Sam Fatu, que también luchó en WWE. ¡Bravo! Cuidado, peligro, está buscando altura. Viene a lanzarse desde lo más alto. ¡Oh, qué hermoso vuelo, Dios mío! ¡Qué hermoso vuelo! Sin embargo, puede salir lastimado, pero la mejor parte la llevó él. El giro en el aire, cae 1, 2 y cómo lo convierte hermosamente. Hay demasiado en juego aquí. Vamos, Rey Fénix, tú puedes, lucha contra el dolor. ¡Oh, Dios mío! Le metió un cabezazo, topetazo. Lo ha noqueado el grande americano para llevarse la victoria. Por favor, y claro, Último ahora va a ser vuelo. el sello de El fábrica de último Chad vuelo. Gable. El Perdón, último del grande vuelo. americano. El último vuelo. No, por favor. El último vuelo viene por el aire. ¡Ojo, gracias! ¡Topetazo suicida Imposible, para él! no quiero ver, no quiero ver, no 2 quiero ver. y victoria. Victoria para el grande americano. Ahora sí la tiene donde El más la bonito, quiere. el más bonito. El burzón más bonito se queda por la ¿Qué es esto? de Charlotte Flair. Charlotte Flair viene por el aire. Amigos, es ahora nunca para la reina. Viene por el aire, se va a disparar. Bow to the Queen a la máxima expresión. Enganche de pierna. 1, 2 y 3. Una vez más, dice. Una vez más. ¿Tú sabes lo que eso quiere decir? Claro. ¿Te acuerdas? El bombazo Claro. de triple poder, famoso entre ellos. El enemigo es él. Una vez más. Y a todas estas, Roman Reigns tiene que estar pensando en lo que esto significa también para Paul Heyman. Sea lo que sea que esté sintiendo Roman Reigns, él sabe que CM Punk significa mucho para Paul En Heyman. este caso, Paul Heyman no puede significar nada para la cabeza de Roman Reigns. Tiene que pensar simplemente en lo que le está diciendo Rolex. Mira, recuerda el escudo. Lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. Levanta lo que voy. El Levanta bombazo, lo que voy. el bombazo clásico de Roman Reigns, cantándoselo a Paul Heyman. Es todo para CM Punk. Se han confabulado, dejó de ser triple amenaza, amigos. Ahora es un combate en desventaja. Es un combate en desventaja. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hizo? Se sacó Rollins del camino. Buscando el bombazo, buscando el bombazo. El bombazo para CM Punk. El bombazo para CM Punk. Dios mío, acaba de destrozar la mesa de comentarios en inglés. El jefe tribal está encendido. Roman Reigns está encendido. Y creo que viene por más. 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 Cuidado. Hay que apartarse. Bombazo. No. Bombazo. Bombazo. Rollins, amigo. Acaba de
destrozar nuestra mesa de comentarios con el cuerpo del visionario. Roman Reigns ha eliminado a CM Punk. Roman Reigns quiere eliminar a Seth freaking Rollins. Roman Reigns parece que le va a poner fin a eso. Lanza. Se lo lleva con lanza. Parece que lo hizo. 1, 2 y un... ¡No! ¿Qué? No puede ser. ¿Cómo demonios? ¿Pero qué demonios está pensando Paul Heyman? Va a introducir una silla ¿Pero en a esto. quién? Pero claro. ¿A quién? Ya. ¿A quién? Lo está. Creo que está mirando al jefe tribal. ¿Será para Roman Reigns? ¿Será para CM Punk? Creo que está mirando al jefe tribal. Puede ser lo que esté considerando aquí. No sé, está indeciso. Está indeciso Paul Heyman. Pero mira. Punk le está diciendo, vamos, dámela. Y él llegó aquí acompañando a CM Punk. Y Roman Reigns se da cuenta de lo que está pasando. Se le va a dar a Punk. ¡Wow! Paul, eres una rata. Paul, ¿cómo haces esto? Este hombre te puso en el mapa, te trajo. Le puso las manos encima la semana pasada. No, chico. Roman Reigns lo trajo del oscurantismo. Le está diciendo lo que tiene que hacer. Mira, lo está ayudando a ponerse de pie luego de darle la silla. Foul de Paul Heyman a su mejor amigo en el mundo. Lo siento, sigue gritando, lo siento. Foul que completamente invalida a CM Punk dentro de la contienda. Es el Está momento. tan compenetrado con Roman Reigns Es su jefe que tribal. mira lo que yo creo que hay lágrimas brotando de los ojos de Roman Reigns. Es su jefe tribal. Él es mi jefe tribal, le grité, es mi jefe tribal. Le va a dar la silla. Y mira cómo se la sirve con la idolatría que se la pone. Como lo hacía con el Ulafala, qué belleza. No eres una rata después de todo. Eres un hombre fiel. Silletazo para CM Punk. Otro más, 3 en fila. Este binomio, papá, ha regalado grandes momentos al universo de WWE. Me refiero a Roman con Paul Heyman. Y ahora mira, le dice, jefe tribal, ahí está el otro. Vamos. Y le dice el escudo. Es tuyo, mi jefe tribal, le dice. Lo tiene exactamente donde lo quiere. Apártate. Protege a su sabio. Apártate, Y sabio. ahora va a pasar lo único que puede pasar Como aquí. lo traicionaron a él. ¿Se acuerdan de ese momento fatídico? ¿Qué es esto? ¡Acaba de traicionar a Roman Reigns! Otro golpe bajo para uno de sus tipos. No. Este Uno de hombre sus sí que es un clientes. visionario. Este hombre es el arquitecto. Este hombre es todo lo que ha dicho que es. ¿Será este y el mucho gran más. favor? El gran favor finalmente que estaba por cobrarse. Le acababa de decir te adoro, mi jefe tribal. Seth freaking Rollins. Mira, estiró la mano. Este es el gran favor. Y este parece ser el tipo Paul Heyman de todos los tipos Paul Heyman. No entiendo nada, pero creo que a la vez todo está muy claro. Creo que Paul Heyman quiere nueva sangre, nuevo cliente. Esto tiene que terminar, sea como sea. Señoras y señores, buenas noches desde lo más alto. La australiana. ¡No! Lo vuelve a revertir mágicamente. Io Sky. Vean el moonsault. Lo va a hacer. Moonsault con plancha. ¡No! Las piernas de la erradicadora. Se le va para apagar las luces. Aprovecha bien. Caude con el beso de la muerte. El beso de la muerte en el escenario de WrestleMania 41. Enganche de pierna para la victoria. 1, 2 y dice que no, Rhea Ripley. Con todo lo que les queda, cabezazo de Rhea Ripley, buscando el Riptide nuevamente en el escenario de WrestleMania en el centro del cuadrilátero. Usando la trenza como arma y es permitido. Lo triste es que es permitido porque es triple amenaza, amigos. El KO del beso de la muerte para la victoria. Se va a llevar otro campeonato mundial esta mujer. ¡No! La genio de los cielos. Aprovecha, lo tiene. Sí, 3. Acaba de retener su presión de una forma inverosímil. Aquí está la ganadora y toda campeona mundial pesada. Io Sky. La clásica.
a la escuelita clásica. Algo que en el escenario de WrestleMania siempre es bien visto, aplaudido. Y se agradece lo ¡No! La caída fue espantosa, fue horripilante, amigos. Acaba de caer Damian Priest frente a nosotros, reventando las dos mesas con su cuerpo. Apenas se podía poner de pie. Bueno, amigos, el combate debe continuar. Uno de los dos tiene que terminar con una victoria, se supone. Aunque yo no creo que la victoria va a significar nada para el ganador. Mira esto. La victoria no va a significar nada para el ganador. ¡Dios mío! Le tumbó los bigotes. Viene con más ventaja. ¡Oh, Dios mío! Se le lleva el destructor mexicano. 1, 2, sí, no. Pero Carlito, Dios mío, Carlito. Esto no es fatal de 5. A la mesa de comentarios va a parar. Carlito, eres un santo. Eres un santo boricua. Pero ¿y este hombre Es qué algo que se puede demonios? permitir en esta clase de contiendas. El árbitro se llama Eddie Orengo, no se llama Jerry Sota. ¿Tú qué sé? Usted se hace el que no está viendo Ahora, nada. Sí, ahora no te importa. Ahora todo está Oye, bien. yo no inventé las reglas del fatal de 4 esquinas. Cuidado, Por cuidado, favor, cuidado, por favor. cuidado, con el campeón intercontinental, cuidado. ¡Lanza para Carlito! ¡Lanza para Carlito desde la mesa de nosotros! Se lanza directamente y tumba la mesa de comentarios en inglés. El perro, Bron Breakker acaba de destrozar a Carlito. Finn Balor. Y ¡Lo tiene! fuego a la lata directamente, lo Se tiene va a robar listo esto, Finn. para el club de Se Crack. va a robar esto, Finn. Está cerca de la victoria. Finn Balor. Club de Gras para el titular. Otro título para Finn Balor. Dorito por el aire. Lo vi venir con la plancha sapo. Sobre su hermano en armas. 1, 2, 3. Dios mío. Dominic lo hizo. ¡Campeón intercontinental! Que me sangren las manos de aplaudirlo. Tuve el privilegio de hoy conectar con el campeón intercontinental en nuestra previa. ¡Bravo, Dom! Tengo que aplaudir lo que puedo decirte. ¡Bravo, Tengo que Dom! aplaudirlo. ¡Bravo! Lo que le consiguió la güerita. ¡Bravo por la raza! Le lanzó besitos a Carlitos, que está más caído que... Pero bueno. Ya puedo dormir tranquilo. Esto es hermoso. Vea, celebra, ¿no? Esto es hermoso. Celebra, ¿qué podemos decirle? Celebra. Esto es hermoso. Lo más increíble es que la gente lo adora. ¿Cómo pasó esto, hombre? Por favor. ¡Bravo, Dom! Por ti, por lo que tú representas, por Eddie. No. ¿Nos va a poner a creer? Diría que es increíble, pero yo creo. Yo creo en Joe Hendry. El campeón de TNA. I believe in Joe Hendry. Y mira que nos ha visitado en la tierra de NXT. Hemos hablado mucho de él. Claramente el universo lo conoce y cómo no. El campeón mundial de TNA es aquí. I believe in Joe Hendry. ¿Tú no crees, Marcelo? ¿Cómo no vas a creer? Todo el mundo Yo cree. lo único que creo, papá, es que el recado que se va a chupar este hombre. Ese es otro tema. Se Oye, lo va a pero llevar consigo deja que el universo para el resto de lo su disfrute, que él disfrute el momento. Es el componente. Directamente de Escocia, con 252 libras. Él es el campeón mundial de TNA, Joe Hendry. El hombre que batalló, como señalaste, en la tierra de NXT por el título de NXT justamente, contra alguien a quien no
tiene entre su lista de buenos amigos. Todo ego, Ethan Page. Hasta conciertos nos regaló. Todavía su cancioncita para Ethan Page resuena en mi mente. Mire, tiene corazón después de todo la vida. ¡No! Yo estaba deseándolo con el alma. Bueno. Primero, porque es muy Randy. Y segundo, una cosa y la otra por el otro lado. ¿No? Porque... Joe Hendry se lo merece. Mira que venir a WrestleMania a enfrentar a la víbora. Un poco de por favor. Gracias, Randy, por regalarnos 2 RKOs. Gracias. Uno más. Más. Otra. Todos queremos ver otro. Otra. ¿Quién va a decir que no? Gracias, Randy. Gracias, Randy, por una carrera maravillosa. Te amamos, Randy Orton. Gracias. Gracias, víbora. Algún día serás, como lo bien mereces, miembro del Salón de la Fama de WWE. Hay un sitial para ti desde hace mucho tiempo. Impresionante carrera. Mira, se lo lleva. No, muchachito. Se lo lleva. Así es que se hace. El clásico de Fenomenal. No lo puede ni cubrir. Está demasiado agotado. Está agotado, completamente cansado, sí. Desafortunadamente está absolutamente agotado. Pero me alegro que se haya dado a respetar. Mira, no comencemos. Muchos se tardaron los jueguitos en llegar. ¿Ves lo que tiene en la mano, no? Amigos, claro, ¿Ves lo que tiene en la mano este estos amigos de tipo? Logan Paul. Por favor. Estos amigos de Logan ¿Cómo Paul. es posible que...? Espérate, ¿Ah? ¿quién es? Veo a alguien ahí, entró. Yeah, Karrion Kross. Karrion Kross. Bueno. El hombre que ha querido despertar al Fenomenal. Mejor es que te vaya, que te quiere arrancar la cabeza. Sí, dale. A esa sí. ¿Quién te Pero me cae esta refe. Pero ella se dará cuenta de lo que está pasando. Ay. Sí, porque se la va a está pensar que tal vez... ofreciendo. Se la está ofreciendo a AJ Styles. Yo pensé que iba a pensar que tal vez Karrion Kross la buscaba para... Por favor, póntela. Por favor, póntela, se lo está rogando. No se trata de mí, se trata de todo lo que es correcto. Póntela y golpéalo. Por favor. Por favor, está. De Raquel Liv no es tan bueno, no puede ser. No puede ser, es el regreso de Becky Lynch, mi madre. Hablando de doble campeona. Una mujer que hizo historia en WrestleMania. Está de regreso. Y su compañera de equipo de Dublín, Irlanda, como diría el gran filósofo, ahora sí que se le subió la gata a la batea a las campeonas. Estas dos mujeres nos regalaron un combate por el campeonato femenino de NXT que nunca voy a olvidar. Que la propia Becky Lynch quedó impresionada con el talento de Lyra Valkyria. Qué hermoso momento, me encantó ver lágrimas en ese integrante de la audiencia aquí. Por favor, ¿cómo no? Mira, tengo los pelos de punta. El hombre en el escenario de WrestleMania y esto acaba de cambiar por completo. Regresa uniéndose a Lyra Valkyria. La cara de Liv Morgan era para encuadrarla, era para enmarcarla, y la de Raquel también. No saben ni qué hacer con lo que se les acaba de poner enfrente. No solamente vienen del mismo lugar del planeta Tierra, sino que además debo decir que ayer vimos a dos mujeres enfrentadas por el campeonato femenino de WWE con dos generaciones diferentes, pero con un respeto similar por este mundo de la lucha libre. Y se va a repetir, pero de la forma contraria, porque ahora no batallan entre ellas, sino una al lado de la otra. La satisfacción en la cara de John Cena, porque siempre hay un plan para protegerse, ¿verdad, John Cena? Él
¿Él estará consciente de lo que está pasando aquí? ¿Quién? John Cena, ¿no lo miras? Él sabía Lo está disfrutando de lo lindo y eso como que a buen entendedor. Él sabe. Un poco Travis Scott. Basta, pero Él sabe perfectamente bien que para armar el rompecabezas completo necesita todas sus piezas. Travis Scott se toma su tiempo en algo que parece absolutamente predeterminado aquí esta noche. Al menos si nos dejamos llevar por la reacción de John Cena. El día que descubrimos exactamente lo que estaba pasando entre el jefe final, la propuesta para Cody, la negación de Cody, la supuesta traición de John Cena, este hombre estaba allí. Este hombre fue testigo presencial. Este hombre fue clave de todo lo que pasó. No. ¿Y el árbitro? Y así. ¡Oh! Cuidado, que no sé si este sabe mucho de lucha. ¡Oh, Dios mío! Cruce de caminos. Puede ser todo. 1, 2 y... ¡Ey! Tenía que intervenir. Pero este hombre no es superestrella de WWE. Bueno, tuviste que lo lanzaron para un Royal Rumble. Hay que aprender las cosas en el camino, aparentemente. Cuando hay intereses comunes, cuando hay razones específicas, hay que cumplir con todas. Y ahora, aquí está Cody Rhodes retando al propio Travis Scott, diciéndole: te vas a meter en mi combate, te estás metiendo conmigo, te estás metiendo con mi título. Te estás metiendo. Ya va, Cody, no pierdas tiempo, No pierdas tiempo, Cody. ¿Qué vas a hacer, hombre? ¿Qué vas a hacer, hombre? Creo que Travis Scott queda fuera de esto. ¡Cruce de caminos! Directamente fuera de la fotografía para siempre. John Cena con el título de WWE en la mano. En las manos. Va a conectar a Cody, que lo detiene. Están forcejeando. Ambos gladiadores. Ahora vas a pedir. Ahora no es tu estilo, quieres Cody. Misericordia, John Cena. No es tu estilo. ¿Cómo le dejaste la cara? No es tu estilo, Cody Rhodes. No es tu estilo. Tú no podrás ser campeón nunca más. ¿Cómo se está haciendo John Cena el indefenso ahora? Nunca más. Golpe bajo, horripilante. Dios mío, eso está de moda. Lo vimos ayer, lo vemos hoy. Es que Cody no podía vivir de esa manera. Él no va a poder vivir golpeando a Cena con el título. No va a poder. Mira, se lo dijo, John Cena se lo dijo: vas a escoger la virtud en lugar de la victoria. Y se está consiguiendo con el título de WWE, amigos. Es todo para Cody Rhodes. Señor árbitro, regrese. Cody perdió. Cody no puede ponerse de pie, no puede revertir nada, está perdido. 1, 2 y 3. Amigos, tenemos nuevo campeón en WWE. Se hace historia. 17 campeonatos mundiales para John Cena. Está el ganador y nuevo campeón indiscutible de WWE. John Cena. ¡Como demonio! Lo dije al comienzo de este programa, de esta versión de Domingo WrestleMania. Se trata de hacer historia. Y hacer historia es 17 campeonatos del mundo para John Cena. El hombre que sobrepasa la marca que antes tenía en su empate con Ric Flair. Ahora va solo este caballo. Todo el trabajo. Absolutamente todo el trabajo solo. que pasó Cody Rhodes para siquiera llegar a este momento esta noche. Y este hombre hace esto. ¿Cómo demonios? No, John Cena ha trabajado mucho por este momento. Nos guste o no nos guste, lo queramos o no lo queramos. Este hombre ha trabajado arduamente por este momento.